El doctor Alberto Fernández, presidente del Negro González Oro en Radio Rivadavia para todo el país. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Negrito? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien preocupado por una serie de razones, porque la gente, hemos cambiado el programa desde que empezó esta pandemia, desde que empezó el aislamiento, todo, hemos cambiado el programa y tratamos de darle respuestas a la gente que llama, créame, en forma masiva a la radio para que evacuar consultas respecto a los 10.000, a los 3.000, a los 1.600, a los bolsones de comida. A mí me parece que todo lo que se hizo desde el gobierno, presidente, está bien, es de buena fe, es tratar de ayudar a la mayor cantidad de gente posible, pero me parece que el Estado, no el gobierno, el Estado durante muchos años no invirtió en tecnología y las páginas colapsan, las páginas del ANSES, del PAMI, hasta páginas de bancos privados, de bancos grandes han colapsado, y la gente tiene que hacer perder tiempo, ir a hacer colas. Me parece que la intención es maravillosa. Ahora no se invirtió en los últimos años en tecnología que nos permita atender a la gente mediante internet, etcétera, etcétera. Y sí, Oscar, lamentablemente todo eso ha pasado, ¿no? Pero yo siempre digo que odio volver a hablar de pasado, porque en verdad lo que tenemos que resolver son los problemas del hoy. Y para la gente no es mucho consuelo que yo le cuente que lamentablemente muchas de esas cosas pasan por el estado en el que recibimos al país. Pero déjeme solamente hacer un comentario para que entiendan. El planteo es que la tecnología no funciona, se saturan las páginas, sí. Las consultas no se pueden hacer por internet adecuadamente. Seguramente todo eso es cierto, pero ustedes tienen presente que tuvimos durante 4 años una gobernadora que decía que ella no iba a abrir un hospital más en la provincia de Buenos Aires. Sí. Ustedes se olvidan que tuvimos un gobierno que liquidó el Ministerio de Salud y lo convirtió en una subsecretaría. Ustedes se olvidan que tuvimos un gobierno que eliminó el Ministerio de Trabajo y lo convirtió en una secretaría. Digo, todo eso fue un proceso de degradación del Estado enorme, sí. Donde lo informático es solo una parte. Mucho más grave, Oscar, yo he ido a ver los hospitales que estaban hechos en diciembre del año 2015 en Esteban Echeverría o en La Matanza. Y por una decisión de una gobernadora nunca se inauguraron y tuvimos nosotros que ir corriendo a ponerlos en marcha en 2 o 3 meses. Y explíquenme por qué nunca los inauguraron. ¿Qué pensaron? ¿Que la gente no los necesitaba? Bueno, este fue un problema que tuvimos y es un problema contra el que luchamos, claramente. Hay un segundo problema que también hay que... Esto ya como sociedad, ¿no? Sí. Nosotros, por ejemplo, tenemos el ingreso familiar de emergencia, el IFE. El IFE es un ingreso que nosotros dispusimos darle a todas las personas que no reciben nada. Sí. O sea, las primeras 2 categorías de monotributistas, las más bajas categorías de monotributistas, las personas que no reciben ningún plan, por ejemplo, que no tienen plan y si lo están necesitando. Bueno, no sabéis lo dificultoso que es identificar a esa gente, porque esa gente está fuera del sistema económico argentino. ¿Pero por qué la base de datos no estaba actualizada, presidente? Porque esa gente no trabaja, no está registrada en ningún lado. Sí. Trabaja, si trabaja lo hace en negro. Muchos son gente que hace changas, trabajadores independientes, que nunca se registraron como autónomos. Muchos son estudiantes. Sí. Que hacen algún trabajo ocasional por ahí atendiendo un bar o atendiendo en un restaurante y no están registrados. Hay una millonada de personas que están fuera del sistema y que detectarlos cuesta muchísimo. Créame que es así. Hoy a la mañana hablábamos con Juan Grabois y hablábamos de la cantidad de gente indocumentada que hay en la Argentina. O sea, acá empiezo a hablar de gente, no hay gente que no trabaja. Sí. Es gente que ni siquiera tiene documentos.
Entonces, hay una Argentina que durante muchos años, no solamente en los últimos 4, en los últimos 4 todo esto se profundizó, porque como hubo una teoría de flexibilización laboral que complicó mucho todo, entonces, objetivamente mucha de esa gente en la flexibilización pasó al mundo de la economía negra, la economía informal. Sí, sí. Pero la verdad es que es un problema de muchos años, y que en los últimos 4 años se profundizó. Y que ahora, cuando el Estado tiene que ir en socorro de esa gente, le cuesta mucho identificarla. Sí. Muchas veces la gente encuentra escollo por esas cosas. En otros casos, tenemos, por ejemplo, empresas a las que nosotros estamos en condiciones de solventar la mitad de los sueldos que tienen que pagar. Que pagar, sí. Pero es que ellos sienten que no es la mitad, porque objetivamente pagaban un sueldo en blanco y otro porcentaje en negro. Sí. O directamente pagaban en negro y entonces yo como Estado no lo tengo registrado al que trabajaba en negro. Entonces no lo tengo registrado como empleado. Claro. Entonces no le puedo pagar esa mitad. Ha habido, yo creo que una de las cosas que mire que soy un conocedor del Estado, pero que nunca pensé que tenía semejante magnitud, es el nivel de informalidad que tiene la economía argentina. Esto de además, termino con esto, Oscar. Informalidad que además se ve potenciada por los que evitan pagar impuestos y entonces ocultan sus actividades para no tener que pagar impuestos. Es una mezcla espantosa, ¿no? Que cuando el Estado en situaciones como esta intenta detectar dónde está la gente, le cuesta mucho. Tengo frente a mí una encuesta de analogías, investigación y estrategia, donde surge, entre otras cosas, que su imagen positiva respecto a su actuación en esta pandemia es del 89%, pero también preguntan a la gente, a un montón de gente a lo largo de la República Argentina, si tiene el apoyo del empresariado, y el 71% responde que no, que el empresariado no lo estaría ayudando, no estaría colaborando como tiene que hacerlo. Yo la verdad no sería tan injusto con el empresariado, porque es como en todos lados, hay de todo. Hay algunos que son más mezquinos y otros que son muy generosos y muy solidarios. Sí. Yo he visto mucha gente, miren, los test serológicos que se están haciendo en las estaciones de trenes para ver si hay gente ya inmunizada, todos los test fueron donados por empresas privadas, sí, que además pidieron hacerlo en el más absoluto anonimato. El otro día en General Rodríguez vinieron a visitarme, construyeron un hospital urgente, todos los empresarios de General Rodríguez. Yo creo que hay un empresariado que está muy consciente de la situación y que es infinitamente solidario, y hay otro empresariado que especula, como siempre nos ha pasado. Sí, sí. Ahora, está claro que cuando uno lee una declaración de las más grandes empresas argentinas reclamándole a la Argentina que no caiga en default y que acepte cualquier cosa, bueno, la gente tiene esa percepción, dice, bueno, pero estos empresarios ¿para quién juegan? Entonces entiendo que lo vean así, pero a mí no me gusta mezclarlo. Yo alguna vez tuve un comentario sobre una empresa que había despedido gente y enseguida todos cargaron las tintas sobre como que mis palabras era una enorme crítica al empresario. No, era una crítica a una empresa. Sí. Y la verdad yo no soy amigo de generalizar. Ahora, yo creo que la gente percibe eso, yo no vi esa encuesta, pero me parece que percibe eso, porque la gente ve que, por ejemplo, hay empresarios muy importantes que parecen enfrentarlo al gobierno cuando hacen declaraciones, por ejemplo, sobre el tema de la deuda. Sí. Y le piden al gobierno que ceda y que no deje que la Argentina caiga en default. Y luego hay todo un discurso detrás de eso que dice más o menos que el gobierno se banque lo que piden los acreedores y pague sin decir A. Y esa percepción le hace sentir a la gente que los empresarios no ayudan. Y efectivamente, cuando dicen esas cosas, no ayudan. Presidente, apoyo a su capacidad de profesor, a su calidad de profesor de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, para que le explique a la gente detalladamente y lo más claro posible
El gobierno nacional entre abril y junio va a inyectar 1.7 billones de la economía para aliviar el impacto económico de la pandemia, pero sin tener acceso al crédito internacional, digo. ¿Cómo se podrá conseguir este dinero sin provocar un salto inflacionario? Bueno, primero nosotros tenemos mecanismos para controlar cómo ese dinero circula entre nosotros. Sí. Y en eso estamos trabajando mucho con Martín Guzmán. Bien. Lo que tenemos que entender es que estamos en una situación, Oscar, absolutamente excepcional. Sí, sí. Nunca la Argentina vivió esto, nunca el mundo vivió esto. Cuando yo discuto con los que me dicen, abrir la economía, porque si abrís la economía, ¿cómo vas a hacer con la economía cerrada? Y yo le digo, pero miren, los que abrieron la economía no les fue bien. No. Pero no solo no les fue, los que abrieron la economía no les fue bien, no solo porque no hicieron la cuarentena y se les murió mucha gente, sino porque además tampoco les fue bien económicamente. Porque el problema que existe en la economía es un problema mundial. El comercio mundial se ha retraído de un modo que no recuerda la memoria del hombre y para buscar algo parecido hay que irse al año 1930, 1929, la crisis del 29 de Wall Street, y no hay nada parecido a esto, nada. Y entonces uno dice, yo cuando planteaba el caso sueco, sí. Mire, si hay sociedades que admiro son esas sociedades, sí, sí. Noruega, Finlandia, Suecia, de ningún modo quise poner en tela de juicio la calidad de esas sociedades ni las condiciones de ese gobierno. Solo quise demostrar que Suecia, que tuvo una mirada más aperturista en la economía, sí. El Banco Central Sueco acaba de anunciar que Suecia este año va a ver caer su PBI 9 puntos. Sí. Y países que hicieron la cuarentena, como Italia, España, Francia, Alemania, caen entre 6 y 8 puntos más o menos. Sí, sí. Países que promovieron la libertad y seguir trabajando, y que la economía siga trabajando sin cuarentena, como Estados Unidos, los cálculos dicen que va a terminar en este mes con 20 puntos de desocupación. Sí, sí. Algo que no se ve desde hace décadas. Entonces, algo que ocurrió en 2 meses, además, no se ocurrió en 3 años, en 2 meses. Entonces, yo lo que digo es, nosotros a la economía le estamos prestando mucha atención, y a mí me preocupa más que a nadie, o igual que al que más le preocupa. Lo que quiero es que entendamos que es una situación muy singular la que estamos viviendo, muy singular, que ha cambiado muchas realidades del mundo. Cuando yo digo, miren, los que salgan a la calle ahora porque vuelven a trabajar, sepan que el mundo es otro, ya no es más el mundo que era. El mundo es otro porque el mundo está funcionando de otro modo, y el mundo es otro porque nos exige cuidados que antes no teníamos, no pensábamos que debíamos tener, y ahora los tenemos que tener. Y en esos negocios, en esos comercios, todo va a funcionar distinto. Antes no había mejor momento para el propietario de un comercio de ver su comercio lleno de gente. Y ahora lo que no va a querer es ver a su comercio lleno de gente, porque eso pone en riesgo muchas cosas y a mucha gente. Ha cambiado todo. Hay que entenderlo, Oscar, y hay que ser paciente. Y vamos a salir entre todos con racionalidad y con sentido común. Si hay alguien en este mundo que detesta el déficit fiscal porque cree que no es un problema ideológico, sino que cree que es definitivamente malo, ese alguien es Alberto Fernández. Ahora, lo que no puedo hacer es que me pidan que ayude a las pymes, que ayude a los sectores más postergados, que pague la deuda y que además tenga superávit fiscal. Pónganse de acuerdo, todo eso no se puede hacer. No, surgió hace horas, estoy leyendo en Infobae, un elogio del Fondo Monetario Internacional de la directora que dice, habló del gobierno argentino y se quiere hacer lo correcto por su propia gente. ¿Esto se puede traducir en una renegociación con el fondo, en una mejora con el fondo, en alargar los plazos? Nosotros con el fondo estamos trabajando muy bien. Sí. Mire, yo he sido muy crítico del fondo. Sí. Y la sensación que yo tengo es que hoy tiene el fondo una conducción
técnica y razonable. O sea, no son dogmáticos. Son gente que lee con sentido común la economía. Y entonces a partir de allí verifica lo posible y lo no posible. Yo valoro mucho esas expresiones de la directora ejecutiva del fondo, porque creo que efectivamente nosotros hemos tomado con seriedad el tema, y lo que el fondo le está pidiendo a los acreedores es: miren, señores, presten atención, porque el gobierno argentino está trabajando seriamente. Sí, sí. Lo que no era serio era que ustedes le presten a un gobierno que nunca les iba a poder pagar, y ustedes sabían que nunca le iban a poder pagar. Eso es lo que no era serio. Yo valoro mucho lo que dijo la directora ejecutiva del fondo, Cristalina Georgieva, porque la verdad es un llamado de atención a los acreedores. Los que piensan que nosotros no queremos negociar se equivocan. Lo que nosotros no queremos es comprometer a la Argentina en una deuda que no pueda pagar. Oscar, mientras yo fui candidato a presidente, que muchos fondos vislumbraban que yo podía ser presidente, muchos de esos fondos vinieron a verme. La propuesta de todos ellos era: durante sus 4 años de mandato no vamos a cobrar nada, después empiezan a pagarnos. Y yo pensaba para mí, cada vez que se iban a ir, decía: pero estos tipos piensan que yo me voy a salvar yo como presidente y le voy a dejar el problema al que viene. Yo eso no lo voy a hacer. Y entonces cuando hablamos con Martín, yo le conté a Martín esta historia. Sí, sí. Le dije: vos tenés que encontrar una solución, no que sea sostenible para Alberto Fernández y su gobierno, que sea sostenible para la Argentina. Para que el que venga después de Alberto Fernández no tenga que soportar lo que Alberto Fernández soporta hoy. Y esa es nuestra propuesta, y esa es la seriedad que destaca Cristalina Georgieva. Así es. Otro hubiera arreglado, otro en mi lugar, que sido, bueno, algunos lo hicieron, y muy cercanos a mi tiempo de presidente, que arreglaron el problema tomando dedo irresponsablemente y sin preocuparse por lo que le pasaba al que venía. No, claro. En ese sentido, presidente, ¿está pensando en mejorar la oferta a aquellos que en algún momento creyeron de vuelta en Argentina a pesar de nuestra historia y compraron bonos de nuestra deuda? Nosotros hemos hecho una oferta. Esa es la oferta que podemos hacer. Si hay una contraoferta, cuéntenmela, porque no la conozco. Y si veo que hay una contraoferta razonable, no tengo ningún empacho en verla. Pero por favor, hemos hecho una oferta, y lo que tenemos hasta ahora es silencio. Seguimos dialogando, no es que seguimos dialogando y seguimos negociando, pero por favor hagan una contraoferta, y después a partir de eso veremos de qué se trata. Mientras no haya contraoferta, no va a haber modificación de nuestra oferta. La decisión es no defaultear, concretamente. El deseo es no defaultear. La decisión es pagar lo que la Argentina, es comprometerse en la medida de lo que la Argentina puede pagar, sin que ese costo signifique más postergación para el pueblo. Porque este es el compromiso. Yo soy solo un mandatario. Sí. Mandatario es el que cumple órdenes de otro, que es el que lo manda. A mí me manda el pueblo. Y yo hice campaña diciéndole al pueblo que iba a hacer lo necesario para que la deuda no se pague a costa de más hambre de los argentinos. Esta vez no la pagan los jubilados, esta vez no lo pagan los sectores más postergados, esta vez no lo paga el productor pyme. Por lo tanto, vamos a pagar en la medida de lo que podemos pagar, y en esos términos nos vamos a comprometer. Lo que los acreedores deberían saber es que la oferta que estamos haciendo, primero, no significa una pérdida para ellos, significa que ganen menos. Sí. Y lo que deberían es estar tranquilos, porque lo que estamos ofreciendo vamos a poder cumplirlo, que es lo que debería preocuparles. Usted me conoce, presidente, y sabe que no soy economista ni lo quiero ser, pero me preguntaba esta mañana si tiene alguna lógica de golpear aquellos bonos del 2005 y del 2010, deuda emitida por Néstor y Cristina, creo. Y lamentablemente es que están dentro del paquete, porque esa deuda, si el país no se hubiera endeudado como se endeudó en el último año y medio, seguramente se podría pagar sin ningún problema. Esa deuda entró en crisis porque el país se endeudó en el gobierno anterior. Y sí, yo entiendo que el enojo de esa gente, porque esa gente ya confió una vez en nosotros. Y sí, bueno, pero la verdad es que
el por qué ellos no están cobrando no es porque aquellos bonos fueron emitidos irresponsablemente, es porque la Argentina, después de eso, se endeudó de una manera que nadie esperaba que se endeude. Eso fue lo que pasó. Hay tanto tema, presidente, que tiene que resolver, que a veces yo me pongo trato de ponerme en sus zapatos y le decía el otro día a un amigo, yo soy un fanático de la cuarentena, créame que ha logrado que yo hace 50 y pico de días esté en mi casa, en este momento estoy hablando con usted, seguramente usted está en Olivos, yo estoy en mi casa, no salgo, hace 50 y pico de días que no piso la vereda, pero digo, hay argentinos que quedaron fuera de nuestro territorio por la cuarentena. Si ellos con sus recursos se pagan el regreso, ¿por qué no lo dejamos entrar al país? No, sí, nosotros no tenemos ninguna prohibición en ese sentido. Lo que pasa, Oscar, mire, nosotros trajimos al 90% de los que habían viajado y querían volver y no podían. Hemos traído a casi todos. ¿Quiénes nos quedaron? Nos quedaron gente que por un problema de líneas aéreas no es fácil llegar, qué sé yo, alguien que está en la Polinesia. Sí, o Tailandia. O Tailandia, es una complicación ir a buscarla, o alguien que está en la India, es una complicación porque no tenemos vuelos a esos lugares. Y siempre les recomendamos a ellos que vayan a un aeropuerto de Europa donde Aerolíneas pudiera buscarlos. Ahora, Aerolíneas ahora está haciendo un enorme esfuerzo para traer insumos de China para garantizar la atención de los que se enfermen por coronavirus. Y entonces el avión más grande que tiene Aerolíneas, que es el Airbus, está siendo utilizado para esos vuelos. Con un enorme esfuerzo que yo voy a agradecerle siempre a los pilotos y a la tripulación de Aerolíneas, porque es increíble cómo ellos se esfuerzan y con la garra que le ponen a todo eso. Ahora, ¿quiénes son los que ahora están pidiendo volver? Digo para que también la gente entienda. Son argentinos que fueron a probar suerte al exterior, que se han encontrado con que en el exterior todo estalló, y ahora quieren volver a la Argentina. Y yo los entiendo, y bienvenido de vuelta, su hogar siempre lo será. Pero hay gente que uno ya tenía pensado que se había ido de la Argentina. ¿Se entiende? No, ya no son los que se fueron de viaje. Es gente que planean un viaje de mucho tiempo o que fueron a radicarse a lugares donde hoy no tienen trabajo y les cuesta quedarse. Y en la medida que nosotros podamos despachar vuelos, encantado. Hay casos, por ejemplo, había gente en Perú. En Machu Picchu. En Machu Picchu, en el norte de Perú, en Lima mismo, en Cusco. ¿Y qué pasaba con esa gente? Era gente que casi la mayoría de ellos era gente. Lima es un centro de distribución, de como Miami. Que uno va a Miami y de ahí viaja a Centroamérica. Bueno, de conexión, etcétera. Exactamente, es un aeropuerto de conexión. Los dejaron ahí colgados y no lo fueron a buscar la aerolínea que debía traerlo a Buenos Aires. Había 1000 y pico de personas, 1500 personas, una cosa así. Perú cerró los aeropuertos, no dejaba bajar aviones comerciales. Tuvimos que terminar trayéndolos en aviones Hércules, bajando en aeropuertos militares. O sea, muchas veces ese problema ocurre no por decisión nuestra, la no repatriación, sino porque las condiciones objetivamente son difíciles. Porque los mismos países han paralizado los vuelos. Fíjense lo que está pasando con las grandes líneas aéreas. Lean los diarios nomás. Directamente no están viajando, porque cuando uno va a buscar argentinos a España, la verdad es que va con un vuelo vacío. Y vuelve con un avión semivacío, porque hay que cuidar condiciones de higiene, de distanciamiento y demás. Eso es un costo enorme. Nosotros lo hacemos con Aerolíneas a costo del Estado, pero cuesta mucho hacerlo, Hay argentinos me preguntan, presidente,
si yo tengo prohibida la salida del país, si yo con mis propios recursos puedo irme a otro lugar, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Sí. ¿La frontera está abierta para salir? Sí. Las fronteras están abiertas. Lo que habrá que ver es la condición de la cuarentena. Claro, a donde yo vaya, claro. Claro, y si uno está en Buenos Aires o en Gran Buenos Aires, la cuarentena es más estricta sí. que en el resto del país, porque lo que uno tiene que entender ahora es que prácticamente el 90% del país, en términos geográficos, está muy liberado. Está muy liberado, estamos en la fase 4. Sí, sí. Objetivamente el 75% de los argentinos podría circular libremente. Gran cantidad de actividades económicas y comerciales en el país se están empezando a habilitar. Esto lo hacen los gobernadores siguiendo protocolos que nosotros dispusimos. Hay que tener mucho cuidado, siempre existe el riesgo de la ida y vuelta en esto, ¿no? De abrir y tener que cerrar de vuelta. La cuarentena se mantiene estricta solo en Capital y Gran Buenos Aires. Y Gran Buenos Aires. Gran Buenos Aires, porque el resto de la provincia prácticamente no tiene casos. Fíjese el caso de Mar del Plata, que es un aglomerado urbano de más de 500.000 habitantes, y sin embargo está liberado porque hace mucho tiempo que no tiene casos. Sí, está liberado, pero recién veía imágenes, presidente, de Mar del Plata, donde Montenegro va a tener que dar un paso atrás porque la peatonal, créame que era un día de enero en plenas vacaciones. Claro, eso es un error enorme de la gente. Por eso. Por eso yo cuando hablé la vez pasada le expliqué mucho a los argentinos que para que esto funcione uno tiene que tener una dosis de responsabilidad muy alta. Muy alta. ¿Qué quiere decir esto? Si yo salgo y veo que hay mucha gente, que me quedo un rato más en casa y salgo cuando haya menos gente. Porque si no el riesgo es muy grande, ¿eh? Sin duda. Muy grande. Mire, el doctor Kahn siempre dice, Pedro Kahn, que es una eminencia, un epidemiólogo importantísimo que tiene la Argentina. Él siempre dice, el virus no nos busca a nosotros, nosotros vamos a buscar al virus. Sin duda. Y eso hay que tener mucho cuidado, Presidente, a ver, han aumentado el número de pobres en la República Argentina, lamentablemente, y como era lógico que así pasara. Está corriendo un rumor, presidente, de un proyecto de un amigo del diputado Carlos Heller, de volver a cobrar un poco más caro el impuesto a los bienes personales. Se pagó un 2,25 y ahora quieren cobrar otro 3%. Primera pregunta, ¿puede ser considerado confiscatorio esto o no? No, primero no se trata de un impuesto. Lo que Carlos Heller está proponiendo es un aporte por única vez a las grandes fortunas de la Argentina. Ok. Para que entendamos, las grandes fortunas de la Argentina son 11.000 personas. 11.000. Solamente 11.000 de los 45 millones de argentinos. Yo no estoy entre esos, presidente, ¿eh? Supongo que no. No. Si no, no estaría hablando con usted. Seguramente, exactamente. Sí. De los 11.000, entre los 11.000 juntan un patrimonio de 1.300 millones de dólares. Y a ellos es a los que se les está pidiendo un aporte por única vez. Sí. No es un impuesto, no es que todos los meses pagan. Es solamente por única vez. Ahora, eso es un tema que tiene el Congreso, el tema impositivo me excede a mí. Sí. No está entre mis facultades fijar impuestos. Ahí va la pregunta. Usted me dijo, yo soy el primer mandatario, el mandatario que cumple las órdenes de aquellos que me votaron, de aquellos que no me votaron, etcétera, etcétera. Ahora, también es el presidente de la República, y la República implica tres poderes: el Ejecutivo, que representa a usted, el Legislativo y el Judicial. ¿No tendrían que estar laburando los tres poderes, presidente? Pero eso yo no lo dispongo. Hay cuestiones que hay que tener cuidado. O sea, en la Administración Pública Central yo he dispuesto la cuarentena y he pedido que por favor que el gran número de trabajadores no trabajen. Sí. Porque corremos un riesgo. Estamos aumentando el riesgo. En eso me ha seguido el Parlamento y me ha seguido el Poder Judicial. Ahora, ellos resuelven. Yo a veces cuando leo que yo no quiero que trabaje el Congreso, yo jamás dispuse que el Congreso no trabaje. No depende de mí eso, no podría hacerlo. Ahora, el Congreso ha entendido, y creo que con bastante sensatez, que hacer sesiones
cerradas en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, supone un alto riesgo de contagio. Y es verdad, tienen razón, porque juntar a 257, creo que son los diputados, en un recinto como ese, con uno que se contagie, la posibilidad de que ese contagio se transmita a gran velocidad es cierto. Bueno, ahora han encontrado la solución y en el caso del Senado, había muchos senadores que estaban en el interior del país con muchas dificultades para llegar a Buenos Aires. Sí, claro. Un senador de Formosa no tiene vuelo, un senador de Ushuaia no tiene vuelo a Buenos Aires. Entonces, yo la verdad es que entiendo que el Congreso no haya podido sesionar, pero eso no ocurrió porque Alberto Fernández lo dispuso. Fue una decisión del Congreso. Ahora el Congreso dice que puede sesionar remotamente. Bueno, que lo hagan. Que lo hagan, claro. Bienvenido sea. En eso yo no tengo ningún problema. En la justicia el problema es un poquito más complejo porque primero la verdad es que la justicia, gran parte de la justicia trabaja en lugares muy incómodos, ¿no? Digamos, para que la gente me entienda, ¿no? En lugares en 30 metros cuadrados pueden trabajar 5 o 6 personas, o sea, es un lugar riesgoso para trabajar si uno se infecta. Sí. Y además hay permanentemente contacto con gente que viene de afuera, abogados, testigos, acusados. Entonces, todo eso hay que verlo con mucha sensatez, porque no es un tema tan fácil de resolver. Miren, les voy a contar una anécdota. El otro día hablaba con un amigo y hablábamos de la vuelta al fútbol. Sí. Y entonces yo le decía, la verdad es que si cada plantel de fútbol hace un test sobre sus jugadores y saben que no están enfermos, ¿cuál es el problema de que jueguen un partido sin público, obviamente, en un campo que son alrededor de 8.000 metros cuadrados, 9.000 metros cuadrados al aire libre? ¿Qué posibilidad de contagio tenés ahí? Entonces le digo, ¿por qué los jugadores temen en ese caso? No, me dice, los jugadores temen primero porque el test todavía demanda, que no es un test que se hace en el momento, se hace tarda un día en saberse el resultado, me dicen. Pero la mayor preocupación es que muchos de ellos son chicos jóvenes. Estas son las cosas que uno no piensa, ¿no? Sí. Son chicos jóvenes que viven con sus padres que son mayores y el mayor temor de ellos es contagiarse y llevar el contagio a su casa. Sí. Y ahí entendí todo. Pero uno tiende a no prestarle atención a esas cosas. Sí. Bueno, lo mismo pasa con la justicia. Que uno dice, ¿qué problema hay que hablan y que los jueces atiendan? No es la justicia, es el lugar donde trabajan los empleados judiciales, es la cantidad de gente que entra y sale a los tribunales en todo concepto, peritos, policías, abogados defensores, fiscales. Es un movimiento de gente tan grande, que la verdad tampoco es tan fácil de resolver. Ahora, en el caso del Congreso, para que no quepa ninguna duda, porque vi escribir algunas cosas en Twitter, yo jamás dispuse que el Congreso no funcione, para nada. Es una decisión que tomó el Congreso y que ahora está tratando de funcionar. Presidente, debo preguntárselo porque fue motivo de conversación en esta radio a través de los oyentes y todo lo demás durante 2 semanas. ¿Cómo vivió usted esta liberación indiscriminada de presos? Yo la verdad lo vi con mucho pesar, porque la verdad todas las organizaciones mundiales pidieron prestar atención a los centros carcelarios y todas recomendaron lo que recomendó las cámaras de casación, fueron las recomendaciones de los organismos internacionales. En la medida que se traten de delitos menores y pueden ser liberados, libérenlos, pero libérenlos con detenciones domiciliarias, no denle la libertad. La verdad es que eso es lo que tienen que hacer los jueces. Y la verdad es que las dos acordadas de la casación fueron correctas. Después no sé cómo lo implementaron, porque después se escuchó decir que liberaron gente con condenas por delitos muy graves. Por violación, por ejemplo, claro. Bueno, si eso ha ocurrido está mal, pero tengo que decir, con toda honestidad, no es lo que decía el protocolo de la acordada de la casación. Ahora, un hombre muy cercano a usted, presidente, Sergio Massa, dijo que algunos jueces hicieron el veranito de comprobarse esto, de que coimearon concretamente. Van a juicio político, me imagino.
Yo no sé por qué dijo eso Sergio, pero si algo así ocurrió es de una gravedad enorme, obviamente. Sí. Si usted me pregunta si un juez libera a alguien porque le pagaron, es un delito gravísimo eso. Sí, claro. Yo no sé por qué lo dijo Sergio, pero yo no me animaría a decir eso porque no me consta, pero si ocurrió es gravísimo. Presidente, muchos celebran el equipo de asesores sanitarios que usted tiene, y muchos desearían un equipo parecido en economía. ¿Está pensando en algo por el estilo? ¿Está agregando gente? ¿Está conforme con lo que tiene? Yo trabajo muy bien con Martín Guzmán, con Matías Curva, con Miguel Pelle, con Mercedes Marco del Pont, trabajo muy bien con todos ellos. Sí, sí. Pero hay una diferencia cada vez que dicen estas cosas. Miren, y entiéndase bien que yo hago política, con lo cual no tengo un problema con la ideología. Sí, sí. Los médicos, puede cada uno pensar como quiera, pero la única obsesión que tiene es salvar la vida de la gente. Y para ellos salvar la vida de la gente es un protocolo médico que hay que respetar. Los economistas tienen ideología y tienen sus propios dogmas. Y sí. Es muy difícil poner de acuerdo a tres economistas. Imposible. Entonces, la verdad lo único que lograrían es confundirme. Porque, si llamo a los que piensan como yo, la verdad tiene poco sentido, porque, sinceramente, si llamo a los otros, tienen una mirada de país absolutamente distinta al de uno. ¿Para qué eso? La verdad es que no existe un comité de expertos en economía con la asepsia que tiene un comité de expertos en materia médica. Sí. Y entonces, cuando plantean esas cosas, yo digo, bueno, y díganme cómo hago. ¿Me pueden conseguir unos economistas absolutamente con esa asepsia que tienen los médicos? No es lo mismo, no es lo mismo. Presidente, cuando terminemos de ver esta serie en Netflix que estamos viviendo, que nunca imaginamos ver, ¿cuánto calcula usted que va a caer la economía en la República Argentina? Y bueno, yo creo que por los cálculos que está haciendo economía caerá 5 o 6 puntos. 5 o 6 puntos. Pero a mí eso quisiera que no me pudiera pasar, quiero aclarar, Sí, sí. Pero también quiero serle franco. Yo llegué al gobierno con Néstor en el año 2003 y en el año 2012. En el año 2002 habíamos caído 11 puntos el PBI. Sí. Y lo pudimos recuperar. Yo lo que creo es que necesitamos pasar esta pesadilla de la pandemia y rápidamente volver a poner todo en marcha para que todo empiece a funcionar. Y yo creo también una cosa, Oscar, que lo bueno de esta pandemia es que nos da la oportunidad de empezar a escribir otra historia en la Argentina. Escribir otra historia en la Argentina es hacer un mejor país, con más solidaridad, con más igualdad, con un mejor Estado, con un Estado más eficiente, con un Estado más atento a la gente y que realmente le preste mucho más servicios a la gente. Yo creo que todo eso lo podemos hacer y es el esfuerzo que tenemos que hacer. Y también con la posibilidad de conseguir inversión privada, que genere empleo, terminar el tiempo de la especulación y pasar al tiempo de la producción. Todo eso lo vamos a poder construir y está en nosotros hacerlo. Presidente, hoy el dólar llegó a 127 pesos en el mercado paralelo, por supuesto, y el contado con liqui a 121,20. ¿El contado con liqui significa que se siguen fugando capitales en la República Argentina aún estando en pandemia? Yo no sé si se terminan fugando, porque por ahí muchos de esos dólares después vuelven a la Argentina. No sé exactamente eso cómo está funcionando. Lo que creo es que mire, esto yo ya lo viví en el 2003 con la baña, cuando discutíamos con los acreedores. Los acreedores tienen como molestar en la economía interna. Y bueno, y lamentablemente estas cosas pasan. Los acreedores tienen cómo molestar en la economía argentina. Esa frase la voy a subrayar, Y sí, tienen cómo hacerlo. Y tienen además mucha gente en la Argentina que actúan, se ponen un poco también al servicio de ellos. Pero es un tema que me preocupa y que estamos viendo cómo resolverlo. Porque no hay argumento lógico para que esto pase. No hay argumento lógico. Estamos en vivo. Si la economía
usted me preguntaba recién cuánto va a caer. La economía cae porque la economía no se mueve. Sí, La economía no se mueve, ¿para qué necesitan estos dólares? Para nada, solo para especular. Alguien me decía, presidente... Sí, perdón. En el mes de abril tuvimos una inflación muy acotada. Sí. No, lamentablemente porque está muy paralizada la economía, pero tampoco hay inflación. ¿Para qué necesitan estos dólares? Es solo especulación. Pero sí, alguien me dijo esta mañana que no será el momento de darle pelota al campo, manija al campo, empezar a producir con todo lo que tenemos. Pero hay que darle mucho, si el campo, yo siempre digo lo mismo, el campo tiene que ser nuestro principal aliado, sí. Es el que trae divisas, así que tenemos que ayudarlo. Ahora, también en el mundo hay una retracción en la economía también para la producción primaria del campo. Sí. Pero claro, el campo no es mi enemigo, el campo tiene que ser un socio central de la Argentina que viene, definitivamente. Lo están escuchando en todo el país, están levantando la nota, presidente, porque tenemos una enorme cantidad de repetidoras en toda la Argentina. Me gustaría que le pida de vuelta a la gente que respete la cuarentena. Si el gobernador ha decidido lo contrario, bueno, el problema del gobernador. En todo caso, si se equivocó, va a pagar las consecuencias. Estamos descubriendo que, un tema que sacamos nosotros al aire, que fue que en la 31 no había casos, y me llamó la atención, mandamos a averiguar, sacamos un habitante de la villa, hoy hay 100 y pico de contagiados, ya hay un par de muertos, acaban de cerrar un albergue donde duerme la gente en situación de calle con 19 casos positivos. ¿Se están relajando los sistemas o se sigue actuando de la misma manera? No, primer punto, yo creo que no hay que tomar el caso de Buenos Aires y Gran Buenos Aires y no hay que asimilarlo al resto del país, porque son realidades muy distintas. Sí. En el interior del país yo estoy muy contento con la actitud que han tenido todos los gobernadores, quiero ser franco, de todos los signos políticos. Han actuado con mucha responsabilidad y con mucha madurez. Sí, sí. Y algunos inclusive siguen siendo, mire lo que le voy a decir, por momentos excesivamente restrictivos, porque la verdad podrían ser más abiertos y podrían abrir más, y sin embargo prefieren ser conservadores y cuidar que la apertura sea más lenta. Y yo los respeto mucho porque ellos conocen sus provincias. Yo estoy absolutamente agradecido con el trabajo de los gobernadores. Lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente, es que los barrios pobres los barrios populares, los barrios de emergencia que hay en la ciudad de Buenos Aires, tienen un nivel de hacinamiento tan grande que la velocidad de contagio es impresionante. Es razonable pensar que si uno se contagia ahí, sí, se expanda a mucha velocidad de contagio. ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo que el jefe de gobierno está actuando y el ministro de Salud de la ciudad está actuando muchísimo, con mucha responsabilidad, tratando de ir en esos casos, focalizarlos, sacar a la gente que tuvo contacto con los que se infectaron, haciendo muchos test sobre esa gente. Ahora, es razonable pensar que vamos a tener más casos y que en esos barrios la propagación de la pandemia es mucho más alta que en un barrio cualquiera de Buenos Aires o de cualquier lugar del país, donde hay distancia entre las casas, donde hay calles asfaltadas, donde se puede hacer cuarentena más cómodamente. Entonces, por eso digo, hay que preocuparse y ocuparse de lo que está pasando. Yo lo que le pido a la gente es que entienda que el problema no lo hemos superado. El problema está transcurriendo y que lo que estamos logrando es evitar que el contagio sea muy rápido. Si quieren ver cuán rápido puede ser el contagio, miren los casos que usted acaba de mencionar, Oscar. El caso de las villas de emergencia en la ciudad de Buenos Aires, o el caso de ese refugio. O sea, la velocidad de contagio es asombrosa. Lo que nosotros debemos evitar es eso. Por eso cualquiera que tenga un síntoma vaya inmediatamente al hospital más cercano, hágase ver. Si aíslese, no traten de no contagiar al de al lado. Si salimos a la calle, corremos más riesgos. Si nos quedamos en casa, el riesgo de contagio es infinitamente menor. Presidente, ¿tiene unos minutos más?
Unos minutos sí, porque me está esperando Vilma Ibarra con la firma de hace un rato. ¿Quién nos está esperando, Botón? Vilma Ibarra, la secretaria de Diario y Técnica. Que espera un minuto más, por favor, dígale de parte mía. Ahí le digo a Vilma que espera un minuto más. No, porque quería, estoy usurpando un espacio que es de Nelson Castro, quería darle la posibilidad a Nelson que lo salude y si tiene alguna pregunta para hacerle, ¿me permite? Sí, por supuesto. Nelson, querido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Perdón que me metí en tu espacio. Bueno, ahí está el presidente para que te pregunte si tenés ganas. Al señor presidente, estaba escuchando la nota con mucha atención. Y, por supuesto, entre todas las incógnitas, lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano con el tema de los testeos es inquietante. ¿Le sorprende? ¿Qué tal, doctor Castro? Hace mucho no hablábamos antes que nada, un gusto oírlo. No, la verdad es que no me sorprende, porque esto pasa ¿cuántas veces me escucharon decir que el mayor problema que tenemos con este virus es la velocidad de transmisión que tiene? Hace 2 meses vengo repitiendo esto. Sí. Bueno, finalmente ocurrió, en algún lugar iba a ocurrir, ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, en estos barrios o en lugares como en algún geriátrico se ve algo parecido, en los refugios se está viendo ahora. Tenemos que ser muy cuidadosos y por eso yo le pido a todos que entiendan que el problema no está superado. El problema no está superado. ¿Lo estamos llevando bien? Sí, lo estamos llevando bien. ¿El riesgo desapareció? No, el riesgo no desapareció. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Usted, doctor Castro, que es médico, de esto entiende mucho más que yo, pero sí. lo que yo estoy viendo es que ocurrió lo que teníamos que podía ocurrir, que en un barrio humilde, donde la gente vive muy hacinada, hay una densidad demográfica muy grande, mucha gente en muy poco espacio, esto podía ocurrir, ocurrió. Sí, ahora, ocurrió. Pero también entendamos algunas cosas también para que no sea todo intranquilidad. La Argentina sigue teniendo objetivamente pocos casos de contagios, y la tasa de letalidad, que es la proporción de gente que fallece en relación a los contagiados, está en el promedio del mundo, el 5%. 317 fallecidos el día de hoy, 6.278 casos contagiados. Exactamente. Hay que entender, ahí hay que sumarles los curados, ¿no? 1862. Exactamente. Más o menos es el 5% de la gente que se contagió, se haya curado o esté en tratamiento. ¿Quiénes son básicamente los que fallecen? La gente que es mayor de 65 años. El promedio de fallecimiento está en 72 años, creo, hoy en día. Y esos son los que más debemos cuidar. Porque cuando un joven se enferma, las posibilidades de recuperarse son muy altas. Muy, muy altas. Y bueno, él lo podrá sobrellevar. Lo que se nos complica es cuando se contagian adultos mayores. Claro, lo marcaba esto porque una cosa, así como están ocurriendo los testeos en los barrios de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires, están faltando en el conurbano. ¿Usted entiende que esto va a ocurrir, se van a empezar a producir con pero en el conurbano, doctor, objetivamente no ha habido manifestaciones de la enfermedad. Del modo en que se han manifestado, porque ¿cómo empiezan los testeos en la... Bueno, porque empiezan los casos, pero efectivamente, claro, pero de todas maneras es un lugar de riesgo, claramente hay una necesidad de ver qué está pasando ahí también, ¿no? No, pero es que en todos lados se están haciendo testeos. ¿no? Pero digo testeos diagnósticos, porque usted vio, no me estoy refiriendo al testeo rápido. Al PCR, digo, porque obviamente hay una intercomunicación, que a la luz de lo que está pasando en los barrios de Buenos Aires, fíjese que lo que sucedió en la Villa 31 tiene explicación con la vecindad de mucha gente que trabaja en lugares donde vive gente que vino de afuera, pero en la 1114 no, por eso lo preguntaba esto, ¿no? Bien. No, pero en la provincia también se están haciendo esos test de PCR, se están haciendo al azar para ver potenciales infecciones, y se están haciendo, eso es así. Lo que pasa es que también es verdad que los llamados barrios pobres del Gran Buenos Aires son barrios, ya no están en condición de hacinamiento que están los barrios de emergencia en Buenos Aires. Son barrios, entonces tienen más espacio y hay calles y hay otro tipo de condiciones que permiten
primero cumplir mejor la cuarentena y segundo tener más distancia entre las personas en riesgo. Presidente, para liberarlo, mientras dure la pandemia, mientras tengamos problemas, los problemas que tenemos, el Estado va a estar presente, va a seguir ayudando a los que más necesiten, a los discapacitados, a los jubilados, a los que no tienen comida, ¿va a seguir? Absolutamente. Nosotros queremos ir poco a poco recuperando la normalidad, pero sin crear un mayor riesgo para la salud de la gente. Y nosotros vamos a seguir apoyando a todos para hacer más llevadero esto. Está claro que la vida de todos se ha trastocado. Sí, sí. Esto es innegable, ¿eh? Y todos se nos ha convertido en un padecimiento todo esto. Pero nosotros vamos a estar presentes acompañando, eso que nadie dude. Presidente, como siempre, muy gentil, muy amable, me donó gran parte de esta casi 45 minutos. Yo le agradezco en nombre de la gente, fundamentalmente, que necesitaba escuchar su voz en Rivadavia. No, gracias, Oscar, un abrazo muy grande y otro abrazo muy grande al doctor Castro. Que esté muy bien, presidente. Gracias, presidente, muy amable, Gracias.